Saludos y muy buenas noches. Abrimos nuestro escenario. Gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares para hablar de política, para hablar de economía, para hablar de sociedad, para llevarles todos los temas que nos interesan a los alicantinos y a las alicantinas. Y hoy vamos a hablar sobre todo de educación. Probablemente el tema más importante porque estamos hablando del futuro de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes. Teníamos muchas ganas y desde hace tiempo de montar y de abrir este escenario hablando de educación porque son muchos los cambios educativos que nos propone el nuevo gobierno del Partido Popular rompiendo con la línea del Botani. Que nuevas líneas, hablamos de cambios sustanciales y hablamos, como digo, de política en mayúsculas. Estamos hablando de, creo que la materia fundamental para una sociedad como es la educación. Con cambios muy importantes, con algunas ideas que habrán ido escuchando en los últimos meses y que se van a empezar a proyectar y ejecutar y nos van a afectar directamente a nuestras familias. Vamos a hablar de lengua, vamos a hablar de distritos únicos, vamos a hablar de libertad de elección, vamos a hablar sobre todo de esto de libertad educativa. Con temas que ya digo nos interesan a todos y temas que son noticia diariamente. Y lo vamos a hacer con la persona encargada por el presidente Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, de poner adelante todas estas nuevas políticas que son la bandera del gobierno del Partido Popular. Hablamos de un alicantino de San Vicente, José Antonio Rovira, a quien le agradezco que se suba con nosotros al escenario en esta noche de jueves. José Antonio Rovira, saludos y muy buenas noches. Muy buenas noches, saludos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, para mí es un placer estar aquí en mi tierra. Vamos a hablar durante este ratito de televisión de libertad educativa, de distrito único, de defensa del valenciano, de políticas educativas, de universidades, hasta de empleo. Hasta de empleo. Que amplia su cartera, sí, la su verdad consellería. Es que es una consellería que fue idea del presidente Mazón, unir un poco todo lo que sería el ámbito de educación, universidades, que es todo el aspecto de la formación, y empleo, que también tiene parte de formación, toda la ocupacional, unirlo todo en una consellería. Hablaba bien, una de las materias más importantes que puede tener un gobierno, que es la educación. Sí, es fundamental. La educación es fundamental y es un tema que para mí, pues yo creo que es súper importante. Mire, le puedo contar una pequeña anécdota. Yo el otro día, antes de que me hicieran la primera huelga política, esa huelga donde se veían muchas banderas esteladas, que no sé qué pintan banderas esteladas catalanas en las manifestaciones de Alicante y Valencia, pues me reuní con la plataforma. Y cuando terminó la reunión, después de más de una hora, les dije que me apenaba porque yo pensaba que había ido a hablar de educación. Y de lo único que se habló fue de educación valenciana. Y yo creo que no es lo mismo, que la educación es mucho más que la educación valenciana. De eso vamos a hablar y seguro que debatiremos en este escenario y en esta mesa con otras personas que habitualmente nos acompañan, algunos periodistas, también algunos contertulios que ya conocen nuestros habituales seguidores en Alacantí Televisión. Por ejemplo, hoy nos acompaña, yo se lo agradezco, José Vicente Pérez Pardo. José Vicente, saludos y muy buenas noches. Buenas noches, Tomás. Le pueden ustedes leer en las páginas de Todo Alicante. Tenemos la oportunidad de entrevistar al conseller, a quien conocemos bien los periodistas desde hace muchos años. Creo que empezó usted en el 91, si no me equivoco. De concejal en la oposición en Alicante. Eso es, y desde entonces muchísimos cargos, una amplia carrera política con cargos importantes, diputado en les Corts, director territorial también, de muchos ámbitos, en especial de educación. Y le ha llegado, José Vicente, al señor Rovira, la oportunidad de dirigir la Consellería de Educación después de todo este bagaje que tiene como político. Sí, bueno, tiene mucha experiencia en el ámbito de la educación. Algunos sindicatos sí que estaban esperando la llegada de José Antonio porque conoce mucho el terreno, fue como director territorial de educación, ha estado, digamos, a pie de aula y conoce el terreno más que de planteamientos teóricos o políticos, como está diciendo. Tienen una importante labor que hacer, que es una reforma educativa para una comunidad valenciana del siglo XXI, que nos pongamos ya con las nuevas tecnologías,
con esa inteligencia artificial que está a la vuelta de la esquina y no tanto centrarnos en debates más o menos estériles como pueda ser en qué idioma se tratan las asignaturas. Esperamos tus preguntas también al conseller y tus opiniones. También nos acompañan en la mesa del escenario Héctor Fernández, lo pueden leer en las páginas del Español de Alicante, es su director en las páginas alicantinas y su responsable aquí en la provincia de Alicante. Héctor, saludos y buenas noches. Hola, muy buenas noches, Tomás. Buenas noches a todos. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Perdón, es un poco a traición, pero bueno, cumple usted años el mismo día que un grandísimo hombre que es mi padre, que cumple hoy también años y a quien yo Felicidades. le felicito, papá. Un abrazo fuerte. Felicidades. Héctor, felicidades. Y hablábamos muchas veces aquí también desde hace tiempo de poder tener y de hablar de educación, de poder contar con un conseller alicantino, que siempre es una alegría que sean de la ciudad y que sean alicantinos, ¿no? ¿Cuánta materia, cuánta importancia y cuántos cambios por delante? Pues importantísimo, porque muchas veces estamos muy pegados a la realidad política nacional y lo que va trascendiendo en los territorios, pero lo que más nos puede afectar es cómo estudian nuestros hijos, qué oportunidades de futuro van a tener, qué oportunidades de empleo van a tener cuando terminen. Y entonces yo creo que junto con la sanidad, que también nos preocupa a todos, son las dos materias que son fundamentales en cualquier gobierno. Y también nos acompaña en esta mesa de redacción y de opinión, habitual comentarista del escenario, Juan Navarro. Juan, saludos y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Y sobre todo, encantado primero se ha emocionado usted cuando le ha felicitado a su padre. Yo también me uno a esa felicitación y sobre todo la satisfacción de tener a mi gran amigo, el profesor Rovira, y felicitarle por su decisión de, en lugar de irse a tomar alguna cañita en el bar Rovira de San Vicente del Raspeig, estar ahí al pie del cañón y encima, después de darle también la responsabilidad universitaria, aunque eso usted, bueno, ya sabemos, profesor de Economía de la Universidad de Alicante, lo tendrá claro. Luego tengo alguna pregunta para usted en la misma línea de la libertad lingüística y otra también que ya ha adelantado usted alguna idea sobre la huelga que le montaron los de la Escola Valenciana y la Butifarra catalana y los del STEP. Hablaremos de todo ello a ritmo de tertulia, agradeciendo que esté con nosotros José Antonio Rovira. Conseller, vamos a entrar en materia. Vamos de tema a tema y quizá podemos empezar por lo último, que ha sido la EBAU, que se ha celebrado estos días en nuestras universidades. Por ahí han pasado nuestros jóvenes, creo que todo ha ido bien, sin ninguna incidencia. Y lo que sí que está claro es que también esta EBAU, y le escuchaba a usted el otro día reflexionar sobre esto, en la línea de intentar que sea homogénea a lo largo de todo el panorama español. Empezamos por ahí. ¿Por qué homogeneizar la evaluación del bachillerato para el acceso a las universidades? Pues por una razón, y es que cada comunidad tiene criterios distintos a la hora de hacer las pruebas de evaluación. Pero en cambio, cualquier estudiante español puede ir a cualquier universidad española. Quiere decir, un señor de Albacete puede venir a la Universidad de Alicante, igual que un señor de Alicante puede ir a la de Albacete. Pero las pruebas de selectividad que marcan un poco las notas de corte no son homogéneas, las de Albacete o las de aquí, y así podemos hablar de toda España. Nuestros alumnos además tienen una asignatura más al tener lengua cooficial, tienen una asignatura más. Y bueno, los últimos estudios hablan de que las comunidades con lengua cooficial estamos las más bajas en notas de selectividad, esa es una realidad. Entonces, bien, nosotros, los consejeros del Partido Popular, estamos en contacto con los rectores, parece que además están de acuerdo en homogeneizar lo máximo posible las pruebas en toda España. Y sobre todo también los criterios de corrección. No tiene sentido que en una comunidad autónoma las faltas de ortografía quiten X puntos y en otra comunidad quiten menos. Este año sí que hemos aprobado de forma urgente, porque me lo plantearon desde la Dirección General de Inclusión, el que los alumnos con dislexia
no les puntúen las faltas de ortografía en las asignaturas no lingüísticas. Es una novedad que hemos introducido este año. Yo estuve el otro día en las pruebas de la EBAU en el campus de Burjasot, la Facultad de Farmacia. Es imposible acudir a todos los tribunales que comienzan, pero quise ir directamente a verlos. Hemos dado ya este primer paso de adaptar, digamos, la puntuación para alumnos disléxicos, que son un número importante, y bueno, seguimos, las pruebas acaban hoy, y esperemos. No ha habido incidencias, que también estaba yo hace un rato recibiendo datos, y se ha transcurrido, pero sí que es bueno que avancemos en esa homogeneización de las pruebas en toda España. De hecho, llegó a avanzar también el otro día que puede haber un acuerdo entre autonomías gobernadas por el Partido Popular. Sí, tenemos un acuerdo ya avanzado entre la gran mayoría de autonomías que hoy por hoy están gobernadas por el Partido Popular, y nos gustaría que a este acuerdo se sumaran las 2 o 3 comunidades que le quedan al Partido Socialista y llegáramos a ese acuerdo de homogeneizar al máximo las pruebas. Ley de libertad educativa, uno de los caballos de batalla, una de las banderas del gobierno del presidente Carlos Mazón, también de su conseller de Educación, José Antonio Rovira. Vamos a intentar ser didácticos también, porque habrá gente que no sepa qué se busca o que quizá tenga mucha información o no la haya escuchado de primera mano. Hoy intentamos en el escenario ser didácticos también. José Antonio, ¿qué es lo que se busca con la Ley de Libertad Educativa? ¿Cuál es el fin último? Bueno, el fin último se llama libertad, y es libertad de elegir. Libertad de elegir. Queremos pasar de unos programas de imposición lingüística, porque esta ley lo que va a sustituir es a la famosa ley del plurilingüismo que hizo el Botánico, donde se imponían programas de imposición lingüística del valenciano, incluso en zonas castellanoparlantes. Aquí tenemos pues, Villena, Orihuela, Torrevieja, que a pesar de que quedaban excluidos de examinarse de la asignatura de valenciano si querían, se les imponían asignaturas en valenciano, cosa que no tiene sentido. Se trata de adecuar el conocimiento de las lenguas a un poco a el habla o no en las zonas. Y sobre todo lo que hemos planteado es que no debe ser la Consellería quien decida esa lengua base, deben de ser los padres. Los padres debemos de ser las personas que digamos cómo queremos que se eduquen nuestros hijos. A mí me resulta curioso, bueno, que asociaciones o sindicatos de profesores no quieran que sean los padres y quieran que sean los consejos escolares, pero es que incluso hay alguna asociación de padres que me critica porque dejo que sean los padres quienes decidan, ¿no? Yo no pienso como aquella ministra socialista que dijo que los niños son del Estado, ¿no? No, los niños son de los padres, y son los padres los que tienen que tener la máxima decisión. Aún así, hemos montado... La política de imposición del Botánico ha fracasado. Los propios estudios de la Academia Valenciana de la Lengua dicen que cada vez se habla menos valenciano entre los jóvenes. Y entonces queremos pasar de una política de imposición a una política de promoción del valenciano. Y vamos a dar una serie de titulaciones para que la gente estudie la asignatura, apruebe la asignatura e incluso saque buenas notas. En las zonas valencianoparlantes y en las zonas castellanoparlantes, que no pidan la exención. Es que ahora un chaval que acabe el bachillerato con un 7 de media va a tener un C1, el conocido como Mitjà. ¿Y cómo se cambiar la política de imposición por promoción. Y defendiendo el valenciano desde la libertad de elección de los padres. Claro, los padres lo que van a elegir, vamos a montar en las zonas bilingües, las zonas valencianoparlantes, consideradas por la Llei d'Ús, nadie se ha planteado tocar esa Llei d'Ús, montamos un sistema equilibrado, donde la diferencia entre una lengua y otra va a estar en torno a un 20%, pero los padres van a decidir qué más peso tienen, si quieren más peso de castellano o más peso de valenciano. Pero ya digo, con una diferencia, quitando las asignaturas lingüísticas, en torno a un 20%. O sea, lo que llamamos un sistema equilibrado. Lo que sí que me voy a cargar este año ya, porque esto todas las decisiones de los padres las haremos a lo largo de este curso, para que al siguiente curso se implante este sistema, pero lo que ya sí este año nos vamos a cargar son los famosos programas experimentales, que el Botánico cada día extendía más, que era un 90% en valenciano y un 10% en inglés. Esos programas van fuera. Su gran objetivo de legislatura, conseller, sería extirpar en esta línea de lo que está comentando la ideología de las aulas.
Sí, Es decir, ese es mi gran objetivo. Que realmente no afrontemos la enseñanza del valenciano desde la ideología. Toda ideología. O de cualquier El otro día ideología. Leire Pajín decía en un mitin, Leire Pajín, candidata, la hijada de Zapatero, candidata socialista a las elecciones europeas, decía en un mitin, es que quieren quitar la memoria histórica de los libros de texto. Y yo le digo, sí, quiero quitar la memoria histórica, pero no para poner formación del espíritu nacional, como existía en la época de Franco. O sea, se trata de quitar toda la ideología. Yo quiero que los niños, los chavales estudien historia, matemáticas, ciencias sociales, el conocimiento del medio, que se llama ahora, esas cosas. Pero dejemos ya la ideología fuera de la educación. La educación es mucho más importante. Cambiar imposición por promoción del valenciano. José Vicente, ¿qué mirada tienes sobre este tema tan importante? Pues yo creo que no había ningún problema con el valenciano y demás, hasta que llegó el Botánico y lo convirtió en una cuestión prácticamente de Estado. Desde que cambió todo el sistema educativo. Antes funcionábamos con las dos líneas, una en castellano y otra en valenciano, donde los padres podían elegir cuál era la lengua minoritaria. Y es que el tiempo ha cambiado muchísimo. Los propios estudios que se refiere al conseller de que los chavales hablan menos valenciano, porque claro, ellos están todo el día en redes sociales globales. Entonces, intentar imponer algo es ir un poquito contracorriente. Yo le quería preguntar al conseller, ¿qué va a pasar con ese sistema que hablábamos antes de dos líneas que había, una en castellano y otra en valenciano? No, es un sistema muy similar el que montamos, ¿eh? Es un sistema donde a lo mejor un centro, por decisión de los padres, pues si tiene 4 líneas, quiere decir 4 cursos, pues a lo mejor habrán 3 líneas donde haya una mayor carga de castellano y otra línea donde haya una mayor carga de valenciano, o viceversa, ¿eh? Es muy similar al sistema que había. Es muy similar, pero ya digo, dejamos que sean los padres quienes un poco decidan. Pero montamos un sistema equilibrado porque desde el Partido Popular estamos convencidos de que es bueno el conocimiento de las dos lenguas. Somos una comunidad bilingüe, esto es una riqueza, que tengamos dos lenguas, y es bueno que nuestros jóvenes hablen y conozcan las dos lenguas. Pero indudablemente a veces los chavales se expresan mejor de una forma que de otra. Y entonces vamos a permitir también con esta ley que los exámenes los puedan hacer en la lengua que quieran. Es que porque un alumno dé una asignatura en castellano o en valenciano, pues a lo mejor él escribiendo se expresa mejor en valenciano o en castellano. Y no tiene que ser, salvo en las asignaturas lingüísticas, no tiene que ser obligatorio que lo haga ahí, que lo haga en el idioma. Y otra pregunta, creo que dice usted que al finalizar el bachiller, todo el mundo va a tener una titulación de C1, lo que viene a ser el mitjà. El que saque más de un 7, el que no... más de un 7 en el global de nota. De media de primero y segundo de bachiller o en la prueba de acceso a la universidad. Y menos de un 7 tendrá un B2. Con lo cual, eso equivaldría a ese mitjà, que es lo que se pide después para las oposiciones, ¿no? Para las de maestro y profesor de secundaria, que ahí hemos mantenido el requisito, porque lo que montamos es un sistema bilingüe. Entonces, para maestros y profesores de secundaria hemos mantenido el requisito de que tengan al menos un C1, pero lo hemos eliminado en otras áreas que no tenía sentido, en formación profesional, en conservatorios, en escuelas de idiomas, en otras enseñanzas artísticas. No tenía mucho sentido exigir el requisito a los profesores. Con lo cual, todo este tema de los tribunales de cualificación, que han sido un obstáculo para muchas personas que querían presentarse a oposiciones para la función pública. A mí me llega muchísima gente, hablante valenciano parlantes, que cuando iban a examinarse a la junta cualificadora me decían, es que es imposible aprobar. Bueno, es que ellos también estudiaban catalán, es que lo que daban era más catalán que valenciano. También hemos cambiado recientemente toda la normativa lingüística, con informe favorable de la Academia. Quiero decir, cualquier palabra tiene diversas acepciones, ¿no? De valenciano, de tal. El anterior gobierno cogía siempre la acepción catalana, ¿eh? Y nosotros hemos hecho con expertos unos criterios lingüísticos para la administración de la Generalitat, que es el valenciano de toda la vida, de toda la vida. Mire, el otro día el director del CENIT me decía, Manolo Palomar, me decía, tenemos un problema con los traductores de la inteligencia artificial, que es que el que había antes se nos solapaba con el catalán, porque en realidad era lo mismo. Y ahora ya podemos distinguir, hacer un traductor para el catalán y otro para el valenciano. Y
porque no es lo mismo. Interesante. Parecidos, pero no es lo mismo. Interesante. No es lo mismo. Tuvimos un escenario con Manuel Palomar también muy interesante y ese apunte está bien. Toda la inteligencia artificial aplicada también a la educación, el futuro que tenemos por delante. Abro el escenario, abro la mesa también, aunque tenemos que avanzar. El caso es que esta idea estrella, iba a decir estrella, digamos, matriz importante de la política, de su política, del Partido Popular y del presidente Carlos Mazón, le costó la primera huelga al Partido Popular y al Gobierno y al conseller. Una huelga política, como suelen ser este tipo de huelgas. Yo sí que le preguntaría al conseller, que hemos hablado muchas veces de este tema, pero uno de los principios fundamentales de la democracia es la igualdad de oportunidades, y la igualdad de oportunidades empieza en la escuela. Cuando una comarca como esta y una ciudad como esta, en la que la mayoría de la población, la inmensa mayoría, habla en castellano, que siga siendo una comarca de predominio lingüístico valenciano, bueno, es la ley que hay, pero mientras existan asignaturas troncales en valenciano impuestas a los alumnos cuyos padres siempre han hablado en castellano, que en su casa siempre hablan en castellano, no van a tener esa igualdad de oportunidades con los alumnos. Pero por eso el sistema que montamos ahora es mucho más equilibrado, quiero decir. La Llei d'Ús i Ensenyament definió las zonas valenciano-parlantes, Alicante ciudad está incluida. Por una cuestión histórica. Sí, por una cuestión histórica como valenciano-parlante. Las políticas de inmersión lingüística del Botánic no ha hecho que el valenciano vaya más, y lo que queremos es al final montar un sistema bastante equilibrado. Quiero decir, aquellos padres de Alicante que elijan que su hijo estudie su lengua base, digan que es el castellano, pues al final en valenciano van a tener la asignatura de lengua valenciana, que creo que además es bueno conocerla, y otra asignatura más, una troncal. También en la ley taxativamente ponemos que las matemáticas, por ejemplo, siempre serán en la lengua base que elijan los padres. No en la que elijan. No sucedía con la ley. En la lengua base, eso antes no pasaba. Quiero decir, los programas que hacía el Botánico era al contrario, en castellano dejaban la gimnasia y la religión, como es quien dice, ¿no? La gimnasia y alguna María más, ¿no? Queremos montar un sistema equilibrado donde, ya digo, haya un peso mayor de una lengua a otra a libre voluntad de los padres. Si los padres de Alicante, como usted dice, mayoritariamente su lengua base es el castellano, pues dirán que sus hijos estudien con más carga de castellano. Pero el conocimiento de las dos lenguas es bueno. Una pregunta solo, porque hablaba también y volvemos al tema de la igualdad de oportunidades, hablaba también de que se tienen que examinar en la PAU, en la selectividad, de una asignatura más, entonces no están en igualdad de oportunidades con gente de Murcia, que está aquí al lado. Ahí tenemos una idea que tengo que sugerirla a otros consejeros, y se nos ha ocurrido, he estado hoy mismo con mi equipo de universidades, viendo a ver cómo podríamos solucionar. Pero la voy a adelantar aquí, que podría ser. Y era que ya que en las comunidades bilingües tenemos un examen más, el dar la posibilidad de que a elegir a los chavales de que el examen de lengua lo puedan hacer o en castellano o en valenciano. De ese modo se haría el examen a la misma hora, el alumno elegiría si quiere examinarse para la EBAU de lengua castellana o de lengua valenciana, pueda elegir perfectamente. Y así tendríamos que nuestros alumnos en la Comunidad Valenciana harían el mismo número de exámenes, de pruebas, que cualquier alumno de otra comunidad. Podría ser una solución, la hemos estado valorando y creemos que podría ser muy buena. Y avanzada, consellera, aquí en el escenario. Es auténtica primicia, ¿eh? Es auténtica primicia. He comido con él, teníamos una inauguración de un acto en la Universidad de Alicante, de una reunión de gerentes de toda la CRUE, y lo hemos avanzado entre el director general de universidades, la secretaria autonómica de universidades y yo mismo. Avanzamos, vamos a hablar del Distrito Único, el segundo gran tema, ¿no?, de controversia que ustedes leen en los medios de comunicación y escuchan. Juan, antes una mirada sobre lo que estamos hablando. Poco se puede añadir a lo que ha comentado el profesor Rovira acerca del valenciano. Yo solamente recordar aquella entrevista que le hicieron a Joan Manuel Serrat. ¿En qué idioma, en qué lengua te consideras más a gusto? Dice, en la que no me prohíben. Felicidades, profesor Rovira, por esa solución que se da, y qué pena que tanto tiempo se
se pierda en valenciano, el castellano, cuando yo lo entiendo que es xenofobia, es decir, y sobre todo ese progresismo de Zapatilla que reivindica el valenciano y reivindica la internacional. Es algo que lo comentaba con Héctor, no lo entiendo. Yo le voy a hacer una pregunta y vamos a entrar en el tema que usted domina quizás por encima de los demás, y él en la universidad. Es muy fácil. 2 facultades en Valencia, 2 facultades en Alicante y 1 en Murcia. En 250 kilómetros, 5 facultades de medicina. Y no hay médicos en verano. ¿Está su departamento valorando qué se puede hacer, cómo se puede mantener con lo que cuesta formar un médico que luego se marche? Recuerdo, no sé si fue en la época posfranquista, antes de Felipe o después del socialismo de González, que para evitar la fuga de cerebros se le prohibía salir fuera de España a un estudiante que hubiera... usted sabe mejor que nadie lo que cuesta un alumno que no es ni el 10%. El 10% de lo que paga, ni siquiera eso. Pero bueno, ¿cómo se podría eso solucionar? Es complicado. Sobre la primera parte que hablabas, Juan, el tema del valenciano. A mí sí que lo que me apena es que en los últimos años, cuando hablamos de educación, hablamos solo de educación en valenciano, por parte de la izquierda. Yo creo que la educación es muchísimo más. Es muchísimo más. Es que hemos recuperado las notas numéricas, que las habían eliminado por aquello del buenismo, tal. Pues no, yo quiero saber si mi hijo saca un 1 o saca un 4,5, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo el 1 que el 4,5. Pues eso lo van a poder hacer a partir de ahora, lo van a poder ver ya este curso los padres. Sobre el tema de la universidad y la problemática de medicina, eso es un problema global. Nuestros médicos salen muy bien formados y se los rifan en Europa, y esa es la pura realidad. Yo no sé si se podría a lo mejor articular un compromiso de que X años tuvieran que trabajar aquí en la sanidad. Pero sí que yo estoy en contacto muy directo con el conseller de Sanidad, que aparte es amigo personal, Marciano Gómez. Hemos hecho juntos el plan de salud mental, que es una novedad. Se ha dotado con un presupuesto de 780 millones para 4 años. Al frente de ese plan se ha puesto a otro alicantino, a Bartolomé Pérez Gálvez, que ya fue director general de drogodependencias, reconocido psiquiatra, y lo hemos hecho conjuntamente entre Sanidad, Educación y Servicios Sociales, para poner en marcha hospitales de día, para atender, porque es una problemática que los chavales tenían desde hace un tiempo, quizá con la pandemia se agravó más y nadie había tomado medidas, y vamos a empezar con ello. En la cuestión de medicina, bueno, el coste es muy elevado de formarlos, pero yo hablaba con Marciano, digo, tienes que apretarle más a la ministra, porque la ministra tiene miles de solicitudes de convalidación de títulos de medicina de personas extracomunitarios. El título de un médico en Europa te sirve para trabajar en cualquier país europeo. Pero es que aquí tenemos gente que nos ha emigrado y que han estudiado medicina en Rusia, que tienen muy buena formación y no se les convalida el título, porque hay un atasco en el ministerio. Así que yo le pediría a la señora ministra de Sanidad del gobierno de Pedro Sánchez que se dedique a desatascar eso y que convalide esas titulaciones para médicos muy bien formados que puedan trabajar, por ejemplo, ahora en verano, que tenemos un problema. ¿Cuál puede ser el motivo? ¿Falta de funcionarios, falta de presupuesto, o hay un motivo difuso, como la contaminación difusa? Declaraciones de la ministra y me preocuparon, porque decía, oiga, que el problema de cubrir los médicos estructural. es de las comunidades autónomas. Claro, cuando nos encontramos que la gran mayoría de comunidades autónomas las gobierna el PP, pues parece que es que desde el gobierno de Pedro Sánchez no quieran ayudarnos mucho a poder tener médicos para poder contratarlos en verano. El sindicato médico, por ejemplo, que frecuentemente dice que el verdadero problema de la fuga de médicos es los sueldos que tienen en España comparados con los sueldos que tienen en otros sitios. Sí. Habría que afrontar un plan para pagar a los médicos lo que también realmente que estén en el mercado, ¿no? Indudablemente habrá que a lo mejor acometer esos sueldos, pero cuidado, que tampoco en Europa atan los perros con longaniza. Los perros con longaniza, sí, no me salía porque es que es verdad que sí, el sueldo es muy superior, pero también el nivel de vida y tal es muy superior, tampoco tal. Yo creo que también la experiencia, la gente joven ahora ha cambiado todo, le gusta también moverse por Europa y tal. Poder viajar más barato. Viajar más, se viaja mucho, y entonces lo hacen a veces yo creo que como experiencia. Sí que es un problema que tenemos y que hay que abordar.
Nosotros llegamos al ecuador del escenario y, como estaba claro, da para mucho, con muchísimas materias, con lo cual, con permiso del conseller, hoy el escenario va a ser totalmente de educación. Mínima pausa para la publicidad y hablamos de muchos temas, porque muchos temas tenemos todo por delante, aprovechando y agradeciendo la presencia del conseller José Antonio Rovira. Lo dicho, no se vayan. Minutos para publicidad obligados y seguimos hablando de educación, de universidades, de distrito único, de la elección de nosotros como padres de los centros educativos. Hablamos también de desempleo, todo aquí en el escenario.